lo primero que te quería preguntar así para conocerte mejor y demás es que nos cuentes un poco tu historia con ADNext, por qué decidiste formar parte de ella y hace cuántos años que pasó esto. Bueno, mi historia con ADN viene del año 1994 y siempre me gustó la naturaleza y una forma de llegar a ella fue a través de la asociación. Empecé a conocer gente que estaban en Montijo metidos dentro de la asociación y hasta la fecha. Muy bien. Pues lo que sí que creo que muy pocas personas conocen, por lo menos yo desde mi experiencia no sabía que era el anillamiento, así que, porque sí que no me ha quedado del todo claro quizás, por que explicaras exactamente cuál es el proceso de la actividad. Bueno, el tema del anillamiento en España viene ya de mediados de los años 50 y el anillamiento se basa en la captura de aves, marcarlas con unas anillas. Una anilla no deja de ser, cada anilla, depende de la aves que tengamos, pues cada anilla va puesta en la pata de ese ave, ¿no? Esa anilla, cada uno tiene una numeración y es como si fuera nuestro DNI, es decir, ninguna anilla tiene la misma numeración una que otra. Y bueno, es cuestión de capturarla, de marcarla con una anilla. Primero sacar la especie, una vez que saca la especie, marcarla con la anilla y luego se toma una serie de datos, como es la medida de un ala, de una pluma en concreto. El tarso de las aves también se suelen medir y luego ya soltarla. ¿Vale? Vale. ¿Y cuál es el beneficio que esto provoca a la naturaleza? ¿De qué manera esto es útil? Bueno, ahora últimamente estamos viendo la utilidad que tiene el anillamiento para el tema del cambio climático. Estamos viendo que hay aves que vienen más tarde de lo que venían anteriormente o llegan antes me estoy hablando de Extremadura, por ejemplo, ¿no? Llegan antes de lo que llegaban antes, antiguamente también. Y el paso migratorio, hay aves que deberían pasar el invierno en África y sin embargo ya los inviernos lo pasan con nosotros, porque las temperaturas en invierno han subido mucho y ya no les merece la pena pegarse esa paliza de viaje pasando el Sáhara, ¿no? Que es donde pasaban el invierno. Y luego tenemos nuestras aves que al revés, había aves de nuestra zona que pasaban el invierno, criaban con nosotros en primavera y luego pasaban el invierno en África y algunas de ellas ya se quedan porque están viendo que los inviernos tampoco están siendo tan fríos como hacía hace años, ¿no? Eso es una de las formas para lo que sirve el anillamiento. Luego otra para lo que sirve el anillamiento, pues zonas en concreto que son paradas migratorias de estas aves que te cuento, de que pasan el invierno en África y aquí tienen un tiempo de descanso donde estas aves comen bastante para coger grasa, porque la grasa para ellos es como llenar el depósito de gasolina de un vehículo, siempre decimos lo mismo. Aquí se llenan de grasa y una vez que se llenan de grasa siguen su camino hacia el sur. Llega a otra zona, se quedan sin grasa, se tienen que quedar en otra zona y en esa zona vuelve a llenarse otra vez de grasa y seguir haciendo su viaje hacia África, ¿no? Entonces estos sitios de descanso pues hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y hay que ver dónde lo hacen estas paradas. Y bueno, y las aves que crían con nosotros, pues también hay que saber las aves que crían en las zonas donde nosotros estamos anillando y también mantener esta zona, también sirve para eso el anillamiento. La ruta migratoria es importante sobre todo para las aves que vienen del norte de Europa y pasan a África o vienen a nuestro país a pasar el invierno. Yo leí el caso del mosquitero, el pájaro este pequeñito. Sí, el mosquitero musical. Sí. Pues bueno, este ave en concreto, como viste, fue anillado en el sur de Inglaterra, en una pequeña isla que hay antes de llegar a la isla grande, ¿no?, de Gran Bretaña. Ahí fue anillado en el mes de abril, seguramente es un ave que era ya adulta, es decir, ese ave no había nacido este año en Inglaterra. Entonces, cuando la capturaron, no tenía nada de grasa, por eso lo de los 9 gramos que pesaba este ave. Y nosotros cuando la capturamos aquí, la grasa lleva
lleva unos códigos y en este caso tenía código 6. Quiero decir, los códigos 8 es máximo de grasa y código 0 es nada de grasa. En este caso tenía código 6 y en el código 6 tenía 12 gramos, es decir, tenía 3 gramos más que cuando lo capturaron en Inglaterra. Ese ave seguramente, pues por el mes que creo que fue la captura, en el mes de abril, seguramente estaría recién llegado de su viaje de África. Ese ave pues ha pasado África 2 veces mínimo. El año pasado, que pasó África, volvió otra vez a su país donde ellos crían, y el año pasado, que lo capturamos nosotros en septiembre, que iba también en dirección a África. Lo importante es que el año que viene volvamos a capturarlo y decir, hostia, este es un sitio que a las aves les gusta pasar, las aves del norte de Europa les gusta pasar el descanso antes de seguir camino a África. El tercer ave que cogemos ya en apenas 2 años de campaña que llevamos aquí en la zona del Guadiana de Lobón, en ese sitio en concreto, el tercer ave que cogemos ya con anilla extranjera. Hemos cogido ya una anilla francesa, un ave que fue capturado al sur de Francia, se le puso la anilla y este ave también iba a pasar el invierno al África, ¿no? África subsahariana. Y estamos pendientes del dato también de otro, creo recordar que era un carricero común, que fue anillado en Bélgica, pero también en septiembre, y pasamos los datos a primero de año y todavía no nos han dado los resultados. Es decir, no sabemos si ese ave cuando fue anillada en Bélgica. Es decir, también es la satisfacción grande que tenemos. Aparte de que nosotros recuperamos muchas aves nuestras que sabemos que pasan el invierno en África, han ido a África y han vuelto y lo hemos vuelto a recapturar. Y en el caso del mosquitero, ¿por qué crees que elige la península ibérica para engordar y demás? Bueno, pues sobre todo si este ave cría en Inglaterra, como estamos viendo, dan el salto seguramente, pasan el Canal de la Mancha, cogen todo el oeste de Francia, pasan por el País Vasco y seguramente pega el salto ya por Extremadura. En vez de coger toda la línea, tanto el mar Cantábrico como el Atlántico y cruzar por Gibraltar, pues directamente se pegan el viaje cruzando la península de norte a sur. Y bueno, les gustará el sitio porque hay mucha comida y el sitio es tranquilo y se quedan ahí para coger fuerza y para coger alimento. Y aparte de lo curioso de este caso concreto, que sea un pájaro que pese tan poquito y demás, después de tantos años, ¿qué otro recuerdo tienes tú que te haya extrañado? Bueno, tenemos aves, como te digo, nosotros aquí en Extremadura llevamos con este proyecto desde abril del 2019, realmente nos llevamos va a ser 2 años ahora, como está viendo, y tampoco nos ha dado tiempo de coger muchas recapturas nuestras porque no ha habido anillamientos, ¿no? Y tampoco en la recaptura extranjera tampoco hemos capturado tanto como te digo, ¿no? También ha habido un caso curioso de un peche azul, ¿no? que hemos visto que pasa el invierno ahí en Puebla de la Calzada, porque lo hemos capturado ya en diciembre del 2019 y en diciembre del 2020. Y es un ave que tampoco cría, al menos al sur de Extremadura o tan en el Guadiana no crían. Entonces también hemos visto que a las aves también les gusta pasar el invierno con nosotros, aves que no crían en nuestras latitudes, por ejemplo, ¿no? Eso ha sido aquí en Extremadura concretamente, pero tú sí que llevas muchos años detrás. ¿Cómo? Sí que tú llevas muchos años ejerciendo la actividad, tengo entendido, ¿no? Sí, yo llevo desde el 2000, creo recordar, desde el 2008, que empecé en Salburúa, en Vitoria. Y bueno, he estado en Vitoria, he estado en el Delta del Ebro, he estado en Chingudi, en el País Vasco, en Urdaibai, en el País Vasco, en Manecorro, que es Doñana, el centro de la península con el lai paludícola. Paludícola es el carricerín cejudo, que es una especie que está en peligro de extinción. Y con la Fundación Global Nature llevo 5 años haciendo voluntariado en verano, capturando esta especie en concreto, porque es importante donde pasan el descanso antes de ir al África, ¿no? África subsahariana. Pues digo que llevo ya años con esta actividad, ¿no? Por Dedico eso, mis vacaciones al tema voluntariado, sobre todo al anillamiento de aves. Por eso, ¿no tienes así un recuerdo que sea tu favorito, por así decirlo? Bueno, el favorito en este caso, como te digo, es el de saber
sobre todo el carrincel cejudo, por lo que significa ese ave para, en general aquí en Europa, que vemos que hay aves que estamos cogiendo, recapturando aves que pasan siempre por la misma zona de Palencia y en Fuente de Navas, ¿no? La provincia de Palencia. Pues eso te llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel. Y bueno, el recuerdo también de conocer gente con tus mismas aficiones y poder moverte por toda la península haciendo lo que te gusta. Eso es lo más importante de estos proyectos también. Yo ¿Y qué invito a dirías? todas las... Dime, perdón. Perdona. No, No, pero no, sí que íbamos a la otra pregunta. ¿Qué dirías que es lo más importante que has aprendido en esta asociación? pues, en Adenés, pues en Adenés lo importante es la convivencia entre la gente y la lucha por un medio ambiente que nos lo merecemos, ¿no? Que cada vez esto está peor con las minas que nos quieren hacer aquí en Extremadura, las grandes inversiones que están haciendo en energía renovable, que están acabando con grandes zonas de aves esteparias, pero sobre todo, como te digo, la lucha y la convivencia que tenemos y que somos una gran familia, más que unos socios en Adenés. Pues digo, yo invito a todo el mundo que nos conozca primero y si les gusta cómo funcionamos, que se asocien. Eso está claro. Pero lo importante es que nos conozcan primero. ¿Y estáis contentos con la participación o necesitáis bastante más ayuda? Toda la ayuda que tengamos será bienvenida. Ahora mismo estamos trabajando, bueno, ADN siempre ha trabajado con delegaciones y que delegaciones, es decir, tener un representante, un delegado en los grandes pueblos de Extremadura, aunque o pequeños pueblos en todas las comarcas de Extremadura, y hemos vuelto hemos vuelto a rescatar a nuevos delegados y nuevas delegadas, ¿no? Entonces, cualquier problema que tengamos en nuestra comarca, que la gente lo sepa y que se lo comunique a nuestros delegados y nuestras delegadas en Extremadura. La gente nos llama mucho con muchos problemas de corte de encina, como te digo, que tiran nidos ahora en época de reproducción, nidos de cigüeñas, nidos de aviones, de golondrinas, de vencejos. Y todo esto, por ejemplo, es un delito, ¿no? Creo que son 3.000 euros el tirar un nido o una colonia de aviones, por ejemplo, ¿no? De aviones comunes. Vale. Pues para terminar, me gustaría que dieras un mensaje a la gente que no quiere invertir su tiempo, aunque sea mínimo, en cuidar nuestro planeta y la naturaleza. Bueno, como te digo, sobre todo pues, es importante la salud y la salud está relacionada con nuestro medio ambiente. Se ha visto ahora mismo que las grandes deforestaciones que está habiendo en países como China seguramente ha podido producir el tema del coronavirus, ¿no? Porque hay virus que estaban metidos en selvas, en animales que se está estudiando todavía y esos animales no habían tenido nunca trato con el ser humano, ¿no? Y al llegar nosotros y acabar con su zona de bienestar, pues el virus al final ha acabado en el ser humano. Y no es el primero, vendrán muchos más, con el de hielo en los polos, pues igual, virus que estaban congelados hace millones de años, con el tema del cambio climático, esos virus van a salir a la luz otra vez. Es decir, está todo relacionado, salud y medio ambiente está relacionado. Y yo invito a todo el mundo que desde su casa inviertan al menos en el reciclaje, ¿no? Por algo se empieza. Que todo lo que hagamos es una gota de agua y muchas gotas de agua hace un mar. Sí, que realmente hay muchas personas que viven de espaldas como Sí, si fueran realmente, ajenos. claro, o desinformados o porque no se quieren informar. Toda la información que quiera, por suerte, la tenemos hoy en día en cualquier lugar que busquemos, ¿no? Y si no, que se acerquen a asociaciones como nosotros y les explicamos el tema. O si quieren colaborar, que se acerquen a todas las asociaciones ecologistas o conservacionistas que es repartida por todo el mundo, ¿no? Que nosotros estamos aquí, no estamos aquí por dinero, aquí estamos por el bienestar de todos y creo que es importante. Cuanto más seamos, más fuertes seremos, ¿no? Y podemos luchar. Pues sí, ojalá. Yo quería terminar con esa pregunta por eso, porque al final me parece el objetivo principal de la entrevista, ¿no? Que la gente lo lea y le parezca interesante y diga, uy, Claro, claro.
Como te digo, toda la gente que se quiere informar sobre el anillamiento, sobre cambio climático o todo lo que crea que le interese, puede escribirnos al correo de Adenes, adenes@adenes.org, y ahí nos pondremos en contacto con todas estas personas que se quieren informar de quiénes somos, a qué nos dedicamos y cómo pueden colaborar con nosotros y nosotras.